Bienvenidos a un programa más de Think Per Share. Hoy tenemos una invitada súper especial, a Candice Castillo. Ella es la directora ejecutiva de Equidad y Divulgación en el Distrito Escolar de Houston, Equity and Outreach, como mucha gente lo conocerá. A mí me ha encantado que digan divulgación, porque no encontraba cómo decir outreach. Pensaba en alcance, pero divulgación está mucho mejor. Este es uno de esos programas que se ocupa sobre la participación familiar, programas de tutoría estudiantiles, etcétera. Es ese tipo de programas que tiene el distrito, como tiene las grandes organizaciones, que la gente no conoce muy bien. Y entonces por eso queremos tener la oportunidad de hablar con la señora Castillo o contigo, Candice, que me has dicho que te hable de tú. Por favor, tú me hablas de tú también, para que la gente conozca un poco más sobre este programa, que es muy importante y es muy desconocido. Candice Castillo es natural de la ciudad de Panamá. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Administración Global, aquí estoy leyendo su biografía. Es una apasionada de darle poder a las comunidades. Candice también sirvió 3 años como presidente de la delegación de Houston de la Asociación de Profesionales Hispanos, que se conoce como Prospánica, según sus siglas en inglés. Durante su primer mandato como presidente, llevó al grupo a lograr el reconocimiento nacional de delegación del año en 2018. Esta es un honor que obtiene la delegación con mayor rendimiento de las 48 delegaciones que forman parte de la organización. Y obtuvo premios como, por ejemplo, el premio a la excelencia en liderazgo. Bienvenida a Think Per Share. Muchísimas gracias. Primero que nada, buenos días. Encantada de estar aquí contigo y de tener la oportunidad de compartir con la comunidad sobre lo que hacemos aquí en Equidad y Divulgación. Okay, ese es básicamente el propósito de esta charla, ¿no? Que la gente conozca, como ya he dicho antes, lo que hace, porque la gente realmente no sabe, ¿no? ¿Por qué quisiste hacer esta entrevista en español? Bueno, para nosotros en Houston, en el Distrito Escolar de Houston, es muy importante poder compartir información con nuestras familias y la comunidad en general, pero siendo esto un programa de Sharpstown, de la preparatoria Sharpstown, y reconociendo de que tienen una comunidad predominantemente hispana, quise aprovechar la oportunidad y poder dirigirme a todos en español y poder que nuestros oyentes puedan escuchar esta información directamente en español y que no les quede duda de lo que hacemos y de cómo pueden accesar estos servicios. Háblanos ahora un poco de tu vida, ¿no? Para comenzar. ¿Cómo es que viniste a Houston y luego una persona tan buena estudiante, con tantas posibilidades? ¿Qué es lo que le viste al mundo de la educación pública para decidirte por a esto quiero dedicar toda mi vida profesional? Sí, bueno, mira, en Houston llegué, como se dice, por pura casualidad. Antes de residir en Houston, vivía en California, encantada de la vida. Y un día vine de paseo con mi familia y la verdad que me gustó muchísimo todo lo que vi en ese entonces y ver qué tan asequible era todo aquí en Houston. Decía, wow, aquí la vida es bastante más barata de lo que se observa en California. Entonces eso fue, digamos, que la motivación número 1. Dije, voy a dar ese salto. Usualmente soy una persona que planifica mucho y esto lo hice así como que, ok, voy a tomar esta oportunidad y decidí tomarla y bueno, el resto es historia. Aquí estamos ya hace más de una década que fue eso. En cuanto a mi incursión en educación, la mayoría de mi trayectoria profesional ha sido en el sector privado o corporativo. Sin embargo, siempre he estado muy involucrada en cosas que tienen que ver con la comunidad y en cosas que tienen que ver en educación. Y en mi familia tengo la ventaja también de que hay muchos educadores, incluyendo mi madre fue educadora en nuestra natal Panamá, directora, mis abuelas, mis tías, y aunque yo siempre pensé que iba a estar en el mundo corporativo, pues siempre cuando se me presentó la oportunidad de venir al sector educativo, no lo pensé 2 veces. Yo creo que honestamente hay tanto que aportar en este sector para el beneficio de nuestra comunidad que siento que fue una de las mejores decisiones que he tomado y la verdad que contenta de haberlo hecho. Yo siempre cuando entrevisto a gente, que ya voy teniendo un poquito de experiencia, siempre me gusta encontrar cosas en común, ¿no? Que tengo con ellos. Y es que mis padres, los dos son en España, son maestros de educación media, ya que ya están retirados. Bueno, mi mamá es de lo que sería aquí elemental.
y mi padre de la escuela media. Cuando nos comentas eso de lo que te trajo de Houston, que era como más asequible todo, quisiera que me dijeras también cómo se compara la comunidad, cómo se compara la gente. ¿Todo el mundo es parecida a la comunidad en California y en Texas o ves algunas peculiaridades aquí? No, yo siento que cada comunidad tiene lo suyo, ¿no? Un tanto distintas, la verdad que sí, incluso culturalmente hablando, aunque pudiéramos decir que ambos estados tienen una presencia bastante grande en cuanto a población hispana. Yo siento que la diversidad aquí, sobre todo aquí en Houston, es un poco más visible en cuanto a hispanos de diferentes partes. Esto me parece que en California, dependiendo del área donde estés, te toca ver diferentes comunidades. Eso por una parte, el modo de vida, esto también. Aquí siento que Houston es una ciudad bastante, como digamos, extensa, ¿no? Pues en una hora puedes sentirte como que estás saliendo del estado, pero todavía sigues aquí en Houston. Entonces es un poquito diferente en ese aspecto. Y el clima, obviamente, la gran diferencia que se nota de un principio. Pero nuevamente me parece que cada comunidad es única, tiene su encanto y bueno, en eso nos enfocamos. Vamos a discutir un poco el concepto de equidad, porque mucha gente compara equidad con igualdad, ¿no? Y las palabras son importantes definirlas bien, y las palabras no son lo que dice el diccionario, es como la gente las percibe también, ¿no? Entonces, qué nos puedes decir, Candice, de cómo entiendes tú, más allá de definiciones, la equidad, que es la base de lo que tú estás haciendo? Es una pregunta súper importante, ¿verdad? Porque muchas veces podemos hablar, y sobre todo pienso yo que cuando estamos traduciendo al español por una parte, se puede pensar que podemos utilizar los dos términos para decir lo mismo, pero en realidad son diferentes, son conceptos diferentes. Entonces, cuando pensamos en igualdad, estamos pensando en que a todos se les da exactamente lo mismo, ¿no? Los mismos recursos, la misma atención, el mismo apoyo para que esas personas o ese grupo de personas puedan entonces seguir la trayectoria que ellos desean seguir. Cuando hablamos de equidad, estamos tomando esto, digamos que un lente un poco más estratégico y estamos viendo las necesidades de cada grupo y en base a esas necesidades entonces decidimos quién necesita qué clases de recursos y qué cantidad de recursos. Y en ese momento se puede determinar de que no todo el mundo necesita exactamente lo mismo. Entonces van a haber grupos a los que se les tenga que dar más apoyo, más recursos, más atención, porque no están al mismo nivel de todos los demás. Entonces, para poder crear realmente, digamos que un nivel en donde todos tengan las mismas oportunidades, pues todos tienen que tener básicamente la misma oportunidad de empezar en las mismas condiciones. Y cuando esas condiciones no son igualitarias, es en donde la equidad realmente juega un papel importante. Cuando tu departamento se plantea esos objetivos de equidad y de divulgación, pues yo entiendo que se corresponden a lo que serían los estudiantes de nuestro distrito, a esa área, y a los familiares, a la gente relacionada, ¿no? Pero ¿cuál es el enfoque de esa equidad? ¿Se refiere a equidad en la calidad de vida, equidad en las oportunidades académicas, equidad en el acceso al aprendizaje? O sea, ¿cómo te planteas cuál es tu trabajo exactamente? Porque imagino que no va a ser equidad social, es más bien relacionado con educación, pero no quiero contestar la pregunta por ti. Claro, mira, yo diría que todas las anteriores y un poquito más, ¿verdad? Porque la equidad tiene diferentes niveles. Entonces, no es, digamos que un solo paso de equidad y con eso resuelves todo o con eso puedes darle el apoyo específico a cada persona, porque nuevamente cada grupo va a tener una necesidad diferente. Entonces, en el distrito, bueno, déjame tomar un paso hacia atrás. El Departamento de Equidad y Divulgación aquí en el distrito es relativamente nuevo. Estamos en nuestro tercer año, así que digamos que aunque el distrito ha estado trabajando en diferentes iniciativas y estos pasos para poder realmente ver las necesidades de nuestra comunidad como tal,
estructuradamente como departamento, hace 3 años empezamos esta labor. Entonces, en este trabajo de equidad hay diferentes niveles. Tú mencionaste algunos de ellos, en oportunidades, equidad académica. Hemos visto que con COVID, ¿verdad?, ha salido a relucir más la equidad en tecnología. Entonces, hay equidad financiera, hay diferentes tipos de equidad. Nosotros estamos tomando esta labor paso a paso porque entendemos de que no es solamente la equidad, el sistema de equidad que exista dentro del distrito, pero también en nuestra comunidad como tal, en la comunidad de Houston. Aquí en el distrito lo que hacemos es que estamos en esa fase en donde estamos creando equidad de oportunidades. Esa es nuestra, digamos que nuestra principal meta en este momento y lo hemos hecho a través de diferentes programas en donde estamos trayendo esas oportunidades, esa información, esos recursos para que tanto nuestros estudiantes como nuestras familias se sienten que tengan esa oportunidad. Uno, de ser partícipes de la educación, del sistema de educación como tal. Y dos, de poderlo entender a un punto de que puedan tomar buenas decisiones en la educación y en la vida de sus hijos. Y has mencionado diferentes departamentos, ¿no? Diferentes programas. Entonces te quería preguntar sobre esos programas específicos, ¿no? Yo aquí los tres que yo conozco Roses porque está muy activo aquí en Sharpstown y tenemos alguna persona que conocemos en común. Sé que también hay otro programa que se llama Ascending to Men, Ascendiendo para ser hombres. Otro que se llama Parent University. ¿Me puedes comentar sobre alguno de ellos, sobre todos de ellos, un poquito para tener como una pincelada de lo que hace cada uno de ellos? Claro que sí, mira, digamos que de un punto de vista macro, nuestro departamento tiene los programas que mencionaste y se dividen en estas áreas, ¿no? Nuestros programas de mentoría, que son Roses, que son para nuestras estudiantes femeninas, y luego tenemos el de Ascendiendo a Hombres o Ascending to Men, que son para nuestros estudiantes varones. Y en ambos programas lo que estamos haciendo es poder darle a nuestros estudiantes, sobre todo estudiantes que son parte de grupos que históricamente han estado en desventaja, ya sea social o económica o de cualquiera de los otros factores que conocemos que pueden crear una desventaja en la trayectoria de nuestros estudiantes, con mentores que ellos se puedan relacionar con ellos, ¿no? Que se puedan ver reflejados en esa persona, que estas personas también puedan compartir su experiencia en algún momento estuvieron en los zapatos de nuestros estudiantes y cómo ellos han podido sobreponerse a obstáculos que nos pone la vida para llegar a donde están, cumplir sus metas y tal. Eso es lo que primordialmente tratamos de hacer en nuestros programas de mentoría para crear esas oportunidades, exponer a nuestros estudiantes a ver más allá, que puedan ver que su futuro puede incluir lo que ellos deseen y con la guía correcta pues puedan tener éxito en alcanzarlo una vez nos dejen aquí en HISD, que puedan tener mejores oportunidades para su futuro. Esa es una categoría del enfoque de nuestro departamento. Luego tenemos el departamento de Wraparound o servicios integrados. Y con este departamento específicamente, que realmente te puedo decir también es un pilar importante en nuestra labor de equidad, lo que tratamos de hacer es tener a una persona y un sistema de apoyo que está constantemente identificando las necesidades no académicas de nuestros estudiantes. Esas necesidades pueden ser socioemocionales, pueden ser de necesidades básicas de salud, cualquier otro tema que no necesariamente sea, a pesar de que también ayudamos si necesitan algún tipo de apoyo académico, nosotros los conectamos con esos recursos. Pero primordialmente con todo este soporte no académico a través de este departamento podemos asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan lo que necesiten para entonces ellos estar en la mejor posición posible de rendir académicamente como se les espera, porque no podemos esperar que si tenemos a un estudiante en una situación bastante difícil en casa o una situación familiar de cualquier tipo, que tenga la misma disponibilidad de aprender
¿verdad?, que una persona que no está atravesando por algún reto. Entonces, en ese departamento nos enfocamos primordialmente en ese apoyo. Luego tenemos nuestro departamento de participación activa para las familias, o FACE, como le decimos por sus siglas en inglés, y con ellos lo que tratamos de hacer es tener estrategias sólidas en donde nuestros padres, nuestras familias puedan tener un papel más activo en la educación de sus hijos a través de diferentes talleres, y uno de esos talleres los presentamos en una serie que se llama Universidad de Padres o Parent University, en donde traemos muchísima información acerca de los programas que ofrece el distrito para que nuestras familias puedan entender cómo opera el distrito en general. También traemos muchas organizaciones de nuestra ciudad para que ellos puedan entender recursos adicionales que quizás, digamos, no encuentren directamente en el distrito, pero pueden acceder a ellos a través de organizaciones que tenemos con diferentes socios en nuestra comunidad, y también otro tipo de información que creemos que es de valor para nuestros estudiantes y familias. Entonces, la Universidad de Padres ha sido, la verdad, que una iniciativa que nos ha ayudado a poder traer mayor información a mayor personas, porque lo hacemos, bueno, ahora virtualmente, pero anterior a COVID lo hacíamos en diferentes puntos del distrito en una misma noche. Entonces, dándole la oportunidad a diferentes áreas para que las familias pudieran participar. Me ha interesado que mencionas la pandemia, ¿no? Porque la pandemia ha puesto a tu departamento en primera plana de las actividades. Acabas de comentar que las cosas han cambiado, ¿no? Yo quisiera saber un poco cómo ha sido esa transformación de la acción de tu departamento con sus diferentes ramas ante las necesidades que han surgido inesperadas en nuestra comunidad. Claro que sí. Como bien lo dices, esta pandemia nos ha puesto a todos en una experiencia que quizás nunca hubiéramos imaginado esto que íbamos a atravesar, ¿verdad? Pero puedo decir sin ninguna duda de que soy muy afortunada de tener un equipo que siempre está listo y dispuesto a presentarse a donde esté, digamos, a donde se necesite. Y desde el inicio de la pandemia te puedo decir, ya hace un año atrás, recuerdo perfectamente que cuando dijeron, no, vamos a casa, 2 días después ya el distrito estaba planificando distribución de alimentos, y nuestro departamento fue uno de los primeros que dijo presente a dónde hay que ir, cómo hay que hacerlo, hay que buscar voluntarios. Entonces, hemos tenido un papel muy activo con las distribuciones de alimentos, con identificación de recursos, contactando a las familias y a los estudiantes para saber qué se necesita, asegurarnos de que si no se habían reportado, llamarles y ver dónde están. Entonces, digamos que hemos tenido un papel en cada esfuerzo que se ha estado haciendo durante esta pandemia, desde la distribución de alimentos, tecnología, hasta realmente pues estar verificando el bienestar de nuestros estudiantes y asegurarnos de que estamos identificando esos recursos y sistemas de apoyo para que ellos puedan nuevamente estar en condición óptima de aprender. Yo tengo la idea de que cuando pase la pandemia, pero no el año que viene, cuando pasen 5 o 6 años, la gente va a recordar lo que se hizo, quién lo hizo y cómo se hizo. Van a ser, esto es como una especie de fotografía, ¿no? Que nos estamos tomando todos. Y yo quisiera saber qué nos está enseñando, que esperemos que ya la pandemia esté planeando irse a los libros de historia. ¿Qué nos está enseñando esta pandemia que no supiéramos en lo que se refiere a déficit en el tema de equidad en nuestro distrito? ¿Alguna sorpresa que no sea necesariamente sobre algo que está pasando ahora, sino que se ha desvelado que había un problema que no conocíamos? No sé si me entendiste. Sí, entiendo tu pregunta, y realmente que cuando reflexiono en las lecciones que nos deja la pandemia, ¿verdad? Y porque vemos muchísimos titulares que dicen, ahora que estamos en esta pandemia, notamos X, Y o Z. En mi opinión personal, yo no siento que hayamos descubierto nada nuevo, más bien creo que se ha intensificado lo que ya sabemos, ¿verdad? Que existe, digamos, problemas de equidad en muchas áreas, ¿verdad? Ya sean acceso a servicios de salud, es la primera que creo que
podemos identificar. Cuando empezó la pandemia se puede ver claramente, ¿verdad?, que tenemos nuevamente estos grupos minoritarios que han estado en desventaja por tantos años, no tienen el mismo nivel de acceso o facilidad de acceso como otros grupos. Entonces yo creo que en otros tiempos no es que ese problema no existiera, sino más bien que no lo estábamos viendo con la lupa que lo estamos viendo ahora. Entonces, nuevamente, yo creo que para mí los problemas que han estado latentes, pero quizás no a la superficie como están ahora en esta pandemia, son los mismos con los que hemos estado luchando a lo largo de diferentes años, ¿no? Traer a nuestras comunidades acceso a salud, acceso a recursos educativos, ¿verdad? Y la tecnología que digamos que se posicionó al frente de toda esta pandemia, también es una situación que nuevamente no es que no la conociéramos, pero la pandemia ha acelerado y ha intensificado el nivel de cada una de estas situaciones. ¿De qué manera crees que tu departamento va a cambiar una vez haya pasado la pandemia con las lecciones aprendidas en esta situación un poquito extrema que tenemos ahora? Yo lo que veo en base al futuro es realmente el incremento de ese apoyo para nuestros estudiantes, porque aunque pase la pandemia, las secuelas de la misma no es algo que se van a ir cuando pase la pandemia, ¿verdad? Entonces, encima de los retos nuevamente que ya muchos de nuestros estudiantes y nuestras familias han estado enfrentando, vamos a tener esta ola que deja la pandemia y nosotros vamos a seguir preparados y listos y dispuestos a dar el mejor servicio que podamos para que nuestros estudiantes tengan lo que necesiten y puedan tener éxito en su recorrido académico, pero también esto una vez que salgan de las escuelas de Houston. Ahí. Ahora la gran noticia, aunque es curioso, ¿no? El ciclo de noticias, cómo se va terminando, ya no se habla tantísimo, ¿no? Pero hasta hace un par de semanas, pues el tema candente era el tema de la crisis en la frontera, ¿no? Esos niños vienen para acá. Siempre decimos en Sharpstown, muchísimos de esos niños, de hecho, llegarán a este edificio en los próximos meses, el curso que viene, etcétera. ¿Tú piensas honestamente que estamos en condiciones de recibir y servir adecuadamente a los miles de niños que van a acceder al distrito escolar de Houston en los próximos meses? Yo creo que estamos en una posición de decir estamos listos para hacer lo que se necesite, para asegurarnos de que cada estudiante que pase por las puertas del distrito escolar de Houston tenga lo que necesiten para que puedan enfocarse en sus estudios académicos. Sería un poco incierto decirte si estamos listos porque nuevamente cada grupo de personas trae sus propios, ¿no? Digamos, necesidades, retos, y hasta que no conozcamos cuáles son, no sabremos de qué manera debemos de servirles para que nuevamente ellos puedan estar dispuestos a tomar ese reto que conlleva estar en una ciudad nueva, desconocida, con otra cultura. Entonces, lo que te puedo decir es que la disposición de saber que nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor en servir y educar a nuestros niños, estamos más que listos y preparados para ello. Muchas gracias por tu tiempo, que sé que es muy valioso, por atendernos, y vamos a intentar entre todos que tu trabajo, el trabajo de tu departamento sea más conocido, más reconocido también, y yo no sé cómo agradecerte porque pienso que la educación, por supuesto, yo siempre soy un defensor de que el campo de batalla está en la clase, pero los que no estamos dentro de la clase tenemos que crear las mejores condiciones para que eso Esa sea lo labor sea más... más fácil. Entonces, y yo siempre digo que en cualquier tema de educación, cuando no eres maestro directamente, siempre tienes que preguntarte, y me dirás si estás de acuerdo o no, en que cómo se traduce lo que yo hago en beneficiar la educación del estudiante. Y si no tienes respuesta, es que no estás trabajando en educación. No quiere decir que tu trabajo no tenga un valor. Y yo veo claramente esa línea entre lo que tú haces y tu departamento hace y el beneficio que se genera dentro de la clase. Entonces, te aplaudo en ese sentido y te agradezco una vez más. No, gracias a ti por la invitación y la oportunidad nuevamente de poder compartir con toda esta información lo que hacemos un poquito y aquí estamos listos para servir y ayudar a nuestros estudiantes.